con una, como exponerles como el pequeño trabajo pues que colocamos para este periodo y pues ya digamos que vamos a entrar al tema del artículo científico como tal, donde pues mis compañeras también expondrán toda la rigurosidad que tiene pues este documento. ¿Listo? Entonces, pues creo que en este momento estamos compartiendo pantalla, donde tenemos pues nuestra presentación en este pues encuentro STEAM más H, que lo denominamos artículo científico. Pues vuelvo e indico, estamos a cargo de los docentes Giovanna Rojas, Nuri Espinosa y Edison Camacho. Listo, no sé si habrá otra persona, otro docente que quiso unirse a este encuentro. Entonces voy a comenzar un poco, voy a acá dejar de presentar un momentico la pantalla. Vamos a presentar, bueno, a ver si ahí ven. Listo, entonces en este momento pues estamos presentando nuestro Classroom de ciclo 5, eh, en el cual pues tenemos todo lo que estamos haciendo el proyecto STEAM más H tercer periodo. No sé si ahí me están escuchando. Sí, señor. Sí, Listo, señor. y están viendo la pantalla, listo. En este caso, en tercer periodo, hemos querido dividir el trabajo en varias actividades, en varias tareas. Entonces, el primer trabajo que colocamos es el boleto de entrada de tercer periodo, que pues tuvo una semana en la que ustedes debieron haber resuelto el boleto de entrada, debieron haber entrado, valga la redundancia, ingresado al formulario, haber llenado el formulario y posteriormente haber tomado un pantallazo para entregar. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces acá está pues el boleto como tal. Algunos pues estudiantes todavía no lo han hecho, ¿cierto? Mire, todavía hay estudiantes que no sabemos por qué no han hecho el boleto del tercer periodo, entonces los invitamos a que lo realicen. Ya ahorita miramos el de ciclo 4. El siguiente trabajo que colocamos es el método científico de la construcción del artículo científico como tal. Entonces era una guía con unos preconceptos, ¿cierto? Que había que desarrollar. Era una guía en la que ustedes la abrían acá y tenía pues eh, digamos, unas líneas con unas preguntas donde ustedes deben responder, ¿cierto? De acuerdo a lo realizado tanto en primer periodo como en segundo periodo. Esto es una pequeña síntesis de la primera parte, pues, de nuestro proyecto STEAM más H tercer periodo. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, hay estudiantes que tampoco lo han hecho, por favor, realizarlo y enviarlo lo más pronto posible para que no nos quedemos atrasados, pues, en los trabajos. Ahí está la fecha en que se publicó y la fecha de entrega como tal. ¿Listo? Bien, el siguiente trabajo, que es el en el que vamos a hablar en el día de hoy, es el artículo científico para la divulgación, ¿cierto? De nuestros resultados que hemos obtenido durante primer y segundo periodo. Entonces, como ustedes han trabajado con POS, entonces en este es el que nos vamos a dirigir en este momento. Y acá lo que tenemos es las instrucciones de cómo hacer el artículo científico y acá un boceto del artículo científico como tal, que es el que vamos pues ahora a abrir para poder explicar un poquito esto del artículo científico. Y tenemos en el día de hoy el encuentro STEAM más H, donde usted debe tomar un pantallazo de que usted asistió igualmente este programa en el que estamos haciendo nuestra videoconferencia, nuestra videollamada. Nos toma el ingreso y la salida de cada uno de los estudiantes. Entonces, pues también podemos por ese lado, pues mirar si usted solamente ingresó, tomó el pantallazo y se fue. No, digamos que eso no es válido. Y la idea es que usted a esta tarea pues le dé entregar con el pantallazo de que usted asistió a la actividad que estamos realizando en el día de hoy. ¿Listo? Y la última actividad que vamos a colgar ya en la última semana de nuestro periodo va a ser el boleto de salida para que usted lo tenga en cuenta. Entonces es así que hemos venido fraccionando nuestro trabajo de STEAM más H tercer periodo. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta de alguno de los estudiantes. Puede levantar su micrófono y hacerlo.
sobre lo que he dicho hasta el momento. Listo, el silencio me indica que no hay preguntas. Entonces, igual en ciclo 4, entonces también ustedes tienen muy similar el, la actividad que hay que realizar, ¿cierto? Entonces, igual está el boleto de entrada, el boleto de salida, está pues el trabajo. Bueno, otra vez me cargó. Entonces está en tercer periodo, está el boleto de entrada, el método científico, el artículo científico y el encuentro del... Listo, entonces, por ejemplo, ok, ¿aún ven mi pantalla? Disculpen. Sí, señor. Listo, entonces, por ejemplo, en este de ciclo 4 que está octavo y noveno, hay 30 estudiantes que entregaron 34 asignados, 12 calificados. Entonces, 34 asignados, ¿qué quiere decir? Que hay 34 estudiantes que todavía no han hecho esta actividad. Entonces, les voy a pedir el favor, ¿sí? De que se adelanten de la actividad, de que la envíen, de que la manden, por favor, para que podamos calificársela. Por ejemplo, acá ya mi Arevalo, entonces darle enviar porque lo subiste, pero no le diste enviar, no le diste entregar. Profe, Entonces, les hacemos por favor el llamado a sus estudiantes que están en rojo, desde David profe, Mezquita hacia adelante. Ya un momento. Ahí los estoy mostrando para que por favor hagan entrega de la contextualización del proyecto STEAM. ¿Listo? Esto para grado octavo. Igual Axel Martínez tampoco le dio enviar. Entonces para que por favor le dé enviar. Estos son los estudiantes que no han entregado. Por favor. ¿Listo? Bien solucionado las preguntas de forma argumentativa, de forma pues que se note, digamos, que ha hecho usted una investigación, que ha hecho un trabajo usted en un segundo periodo. No hay respuestas de un no sé, no hay respuestas de no, o sea, así como un poco rápidas, ¿no? Tienen que ser argumentadas, tienen que ser unas respuestas pues que tengan una validez, digamos, en lo que estamos haciendo de STEAM más H, pues bien chéveres, bien argumentadas como ustedes lo saben hacer, ustedes argumentan muy bien, entonces que en la escritura se note esa argumentación. Listo, ¿quién me iba a preguntar algo? yo, profe, es que ayer no me dejaba enviar el trabajo y pues la acabé de intentar y sí me lo dejó enviar hoy. Ah, perfecto, listo. Decía no se dejaba juntar el trabajo, Ah, aparecía en listo, rojo y le acabé de listo. enviar. Listo, muchas gracias. Excelente. Miren, toca intentar enviar el trabajo porque hay tantos estudiantes que están enviando los trabajos que a veces Classroom se bloquea un poquito. Entonces, hay estudiantes que han intentado, inclusive hasta las 11, 1 de la mañana han intentado estar enviando los trabajos. Se los recibimos, no hay inconveniente. Entonces, toca estar intentando, pues, en cada momento lo que vamos realizando. Ya me metí, fue a ciclo Profe, 3 y era ciclo 5. Dime. es que hay una tarea, pero ya te digo cuál, que no me deja entregarla. O sea, se llama ciclo 4 y 5 Steam más H tercer periodo. Entonces, pero no me deja entregarla. Eso, igual. Entonces tenemos que utilizar los varios métodos que ya hemos aprendido. Recuerden que por ahí hicimos un videíto que hacíamos, subíamos nuestro documento a nuestro propio Drive y copiábamos el link y se lo enviábamos a la profesora. Muchos estudiantes están haciendo eso. Si ya finalmente no le sube, tendrías que escribirle a tu tutor ahí en la tarea. Le escribes a tu tutor, tutor, no me está subiendo. Finalmente tienes un correo o alguna forma de enviártelo. Igualmente, o sea, hay que buscar los medios, pero hagamos así como creo que fue Yamit que nos dijo ahorita. Intentemos varias veces, intentemos en varios momentos para que nos suba la tarea. Si Bueno, ya en sí, señor. último momento, entonces le escribimos a nuestro tutor ahí en la misma tarea, tutor, no he podido subir el documento, por favor, lo he intentado y para que nos dé también pues la opción, ¿listo? Bueno, sí, Eh, señor. listo, entonces voy a mirar acá la tarea de ciclo 5, también hacerles un llamado pues a los estudiantes acá que están en rojito. Nuevamente hacerle llamado a Brian, no sé quién será Brian, no tenemos nombres, no tenemos apellidos. Si no aparece el nombre y el apellido completo de Brian, no le podemos dar la nota porque no sabemos quién es Brian.
¿Listo? Entonces, con nombres y apellidos. Entonces, hacemos un llamado a sus estudiantes que están acá sin entregar, que estamos mostrando en pantalla, para que por favor pues hagan entrega de su respectivo contextualización. ¿Listo? Profesor, Si es ¿puedo posible ya. participar? Sí, dame 5 minuticos, termino acá la intervención y ya te doy la palabra, ¿listo? Porque se me pierde el hilo, se me olvida, dijo el rector, a esta ya se le olvida a uno lo que hay que hacer. Bueno, entonces esa sería como la indicación acá de como la actividad de los trabajos que hay que realizar. Entonces, ya entrando un poquito pues en la situación, sí se me olvidó lo que iba a decir. Profe, dale. Lo siento, es que tenía subida la mano, pero creo que no estabas visualizando. No, Mientras te está acuerdas, bueno, mientras te listo. acuerdas, reitero lo que tú dijiste. En este caso, Laura, si hago como la respuesta a Laura de que yo al principio, desde segundo periodo, yo soy la tutora de la mayoría de los chicos de noveno, desde la señorita Díaz hasta el señor Saavedra, también se les facilitó el correo para que entregaran las actividades. Entonces es importante también tener en cuenta que puede haber dos causales de que también la plataforma se puede caer. La primera, pues tener en cuenta que en este caso ciclo 4 lo conforma grado octavo y noveno. Es importante que ustedes sepan tener en cuenta a qué ciclo pertenece, porque pues en algunos casos sí he visto que ustedes hicieron otros trabajos, en algunos casos, no todos, sí hicieron como el trabajo del ciclo 3. Entonces sí quería hacer como la aclaración para todo el mundo que cuando tenemos ciclo 3 es, conforma los grados quinto, sexto, séptimo. En este caso tenemos la reunión de ciclo 4 y 5, que ciclo 4 está comprendido por los grados octavo y noveno, ciclo 5, décimo y 11. Pues este año no tenemos 11, pero ciclo 5 entonces pertenece a grado décimo. Sí es importante hacer la aclaración porque el problema está en la comprensión lectora, en el seguimiento de instrucciones, ya que sí se evidenció de que enviaron trabajos no pertenecientes al ciclo correspondiente. Entonces sí hago como ese también llamado de atención a que estemos pendientes bien a qué ciclo pertenecemos y cuáles son los trabajos que debemos entregar. Entonces agradezco al profesor Edison de que les está compartiendo pantalla precisamente tanto de ciclo 4 como de ciclo 5. Gracias, profe. Listo. Bueno, voy a tomar acá una persona al azar de la charla. Camila Andrea Barrios, ¿está por ahí? Abres tu micrófono, por favor. Camila. Camila, bueno, creo que Camila Está se... escribiendo, Edison está escribiendo en el Creo chat que... que es María Barrios. Es María Ok, Barrios. María Barrios, entonces abre tu micrófono, porfa. María. No tiene Bueno, micrófono, escribe en el chat. o sea, se fue totalmente, María. O- No, está conectada, pero no tiene micrófono. bueno, listo. Bueno, alguien que tenga micrófono que me quiera colaborar. Axel, levantó la mano Axel. Axel, tampoco tiene micrófono Axel. A ver qué nos escriben en el chat. Axel, ¿está todavía por ahí? Que no, que tampoco tiene micrófono. Escribió, no, Ay, señor. no, terrible. Bueno, voy a llamar otro a ver. A ver, vamos a llamar otro a ver qué nos diga. Hanner, Señor profe. ¿qué más, Hanner? ¿Cómo me le ha ido? Bien, profe. Gracias. Listo, Hanner, ¿tú puedes ver mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo. ¿Me colaboras con la lectura, por favor, donde dice hay actividad? Si es tan amable.
Ya voy, profe. Espere. Gracias. Yo lo espero. Realizar un artículo científico propio en el que en el que pueda de manera escrita presentar el trabajo realizado en primer y segundo periodo sobre compostaje, describiendo los resultados experimentales que encontró en el segundo periodo de su trabajo STEAM-H y planteando en la introducción una pregunta para continuar con una investigación teniendo en cuenta los pilares institucionales. Listo, muchísimas gracias, Hanner. Bueno, lo que acaba de hacer Hanner es lo que debemos hacer absolutamente todos en el momento en que nos colocan una actividad o un trabajo, ¿cierto? Entonces nosotros abrimos nuestro archivo, nuestro documento, y lo primero que hacemos es leer lentamente nuestro trabajo, ¿cierto? La actividad que nos piden. Entonces, ¿quién me puede decir qué hay que hacer? ¿Qué nos acabó de leer, Hanner? Así en una sola palabra, ¿qué hay que hacer? Un artículo científico sobre lo trabajado en el primero y segundo periodo del compostaje. Exactamente, Sergio. Muy bien. Eso se llama, es lo que nos estaba indicando ahorita la profe Nuri, que se llama la comprensión lectora, ¿cierto? Entonces tratamos de comprender, de sacar la idea principal de lo que nos están indicando. Entonces, en este caso, debemos hacer un artículo científico de lo que hicimos en primer y segundo periodo de STEAM más H, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es un artículo científico. Bien, yo como maestro de ciencias, en este caso yo puedo indicar que un artículo científico, ¿cierto? Es una forma de expresar, digamos, nuestras investigaciones a partir de un modelo, digamos, de paper, llaman en el mundo, no sé si estoy mal. eh, Cuando ustedes escuchan hablar de paper, creo que están hablando de un artículo científico. Entonces es la manera como de hacer más, como lo dijera, de una forma más, no solamente elegante, sino formal, valga la redundancia, de presentar un resultado de alguna investigación que nosotros estemos realizando. Entonces, en este caso, como nuestra investigación ha sido sobre el compostaje, ¿cierto? Hemos estado trabajando sobre ello. Entonces, en este último periodo, pues nosotros pretendemos que ustedes evoquen todo ese conocimiento, evoquen todo lo que han aprendido y lo puedan desarrollar a partir de un artículo científico. Quizás en otras actividades hubiésemos podido haber hecho, digamos, a través de una exposición, pero pues en este caso se nos ocurrió que para el cierre de este tercer periodo, ustedes podrán hacer un artículo científico, el cual podamos, los mejores artículos científicos los pudiésemos quizás publicar en una revista virtual. Entonces, esa es como la idea que nosotros pues queremos que ustedes realicen. Ustedes pueden encontrar muchísimos artículos científicos, muchísimos ejemplos de artículos científicos. eh, bueno, hay varias páginas, pero digamos que la más práctica en estos momentos o la más que ustedes pueden tener acceso es la de Google Académico. Entonces ustedes escriben simplemente en Google, colocan así Google Académico y les va a aparecer este Google que estoy mostrando en la pantalla. Ustedes tienen una biblioteca, pueden tener su perfil, pueden tener pues diferentes formas de guardar esos artículos científicos, ¿cierto? Esos artículos científicos muchas veces nos sirven para investigar temas relacionados a lo que nosotros pues vayamos a trabajar. Un ejemplo, digamos que el otro año vamos a hacer bicicletas, no sé, un chaleco para una bicicleta. eh, Eso ya está hecho, ¿no? Pero lo vi en las noticias y también tuve que hacer un trabajo acerca de ello. Un chaleco para una bicicleta que el muchacho o la muchacha que vaya en la bicicleta se mueva hacia la derecha y muestre una flechita que está hacia la derecha, o que se mueva a la izquierda y que muestre una flechita que se mueve hacia la izquierda, o que vaya hacia adelante y muestre una flechita que vaya hacia adelante. ¿Sí? Entonces,
Digamos que a partir de ese proyecto, entonces nosotros podríamos buscar artículos científicos que se relacionen sobre eso, sobre la bicicleta, sobre el uso de diferentes pues, situaciones. Entonces nosotros acá podemos colocar, no sé, artículos científicos sobre la bicicleta, digamos, movilidad sostenible. Movilidad sostenible en bicicleta. Entonces ahí nos aparece cualquier tipo de artículos científicos. Por ejemplo, este está sobre movilidad sostenible y equidad de género. Entonces podemos abrir esos artículos científicos y mirar. Profe Edison, perdimos sonido, no sé, no te escucho. Cómo son esos artículos científicos como tal. ¿Listo? Aló, aló, aló. Se perdió la señal, aló. Ya te escuchamos. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, entonces acá tengo otro artículo científico que también encontré, creo que ese sí lo están viendo en pantalla, y es, por ejemplo, el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la actividad asistencial en cardiología intervencionista en España. Entonces, es un artículo científico cualquiera, yo le coloqué ahí artículo científico y lo colocamos ahí. Bueno, ¿qué se hizo el de la movilidad? Me pareció este bien chévere. A ver si se los puedo mostrar también. Creo que solamente me lo descargó, no me lo muestra en pantalla. Ok, creo que ahí está. Y también quería mostrarles otro buscador muy, muy, muy chévere que para artículos científicos, que no es un buscador de Google, que es este DuckDuck. No sé si algunos lo conozcan. Entonces acá también, este buscador también se lo recomiendo muchísimo. Esto es igual que Google, pero no, o sea, no nos condiciona tanto como Google. Google todo el tiempo nos está, digamos que, monitoreando. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en Google, automáticamente usted entra a Facebook y ahí le aparece la publicidad de pronto de lo que usted estaba buscando en Google. Entonces, este DuckDuck no, y tiene muchísimas cosas, tiene búsqueda privada, bloqueo de rastreadores, ¿sí? No tiene tanta publicidad y podemos encontrar también bastantes, así como en Google Académico. Bien, entonces, quiero, ahorita de pronto, pues, la profe Nuri y la profe Joana de pronto me ayudarán muchísimo más en la parte de lo que queremos acá, pues, mostrar del artículo científico, pero a rasgos, a grandes rasgos, pues, tratamos de realizar como las partes del artículo científico con los respectivos, digamos que, pasos que habría que hacer para un artículo científico. Entonces, ahí está lo que hay que leer, así como lo hizo ahorita Hanner, así despacio, así como lo hizo Sergio, que nos dio como de cada párrafo una idea principal, ¿cierto? Y entonces hay que leer esa guía para poder hacer el artículo científico. Entonces ya ahorita le doy pues el paso a mis profes, pero pues quisiera mostrarles más o menos cómo se hace el artículo científico. Entonces, si ustedes ven, tiene acá un título, ¿cierto? Un título original, un título único, así todos trabajemos sobre el compostaje, no sé. Entonces podemos decir compostaje en la casa de mi tío Fercho, ¿sí? El compostaje y la movilidad sostenible, el compostaje y no sé, y los residuos sólidos, el compostaje y el río Tunjuelito. Cada artículo científico es único y es único por lo que tiene ¿qué? Un título propio, un título original, un título único, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, aquí creo que en el trabajo nos indican que debemos colocar un título, debemos colocar un título original. Esto lo borran, ¿no? Esto hay que borrarlo en el momento en que hay que hacer esto de rojito. Bueno, entonces a ver qué pasó. No me dejó, ya. Listo, entonces vemos que tiene acá el autor y vemos que también nos dice qué hace y de dónde es. Sí, acá por lo general dice universidad, colegio, bueno, en este caso de pronto no lo dice, por lo que no pertenece de pronto quizás a una universidad o un colegio, sino que simplemente es antropólogo social y aparece el nombre de él. Vemos que pues hay un marco, ¿cierto? Hay como una introducción.
Este pues carece un poquito de lo que vamos a hablar ahorita, de pronto es un artículo científico un poco menos estructurado, es más de pronto de compartir, pero vemos que está a doble columna, que es importante en un artículo científico, que tiene visibles sus títulos y que tiene pues unos párrafos, que tiene unas, eh, propone a partir de unos hallazgos, digamos, matemáticos, digámoslo así, unos ciertos, pone en contexto esos hallazgos matemáticos en el artículo científico, ¿cierto? Y tiene pues algunas características. Acá está pues la bibliografía. Bien, si nos vamos a este que es más científico, digamos este de movilidad era como también algo, no sé si de pronto me equivoqué, algo pues un poco más social. Entonces, este que es más científico como tal, sí tiene como esas curiosidades que vamos a trabajar o que colocamos en nuestra guía de artículos científicos. Entonces, tiene un título. Si ustedes ven un artículo científico, no lo hace una sola persona, en este caso lo hacen muchísimas o varias personas o un grupo de personas. Acá colocan de dónde aparece o cada persona de dónde es, ¿cierto? De que, a qué instituto pertenece, a qué departamento, a qué colegio, a qué universidad. Vemos que hay como un simbolito, que es un artículo original, vemos que también tiene como una fecha, eso es importante, y tiene su resumen, acá colocan un resumen, colocan las palabras claves y colocan un abstract, que es un resumen, bueno, yo lo llamo el mismo resumen, pero en inglés, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque un artículo científico pues va así como lo estamos leyendo nosotros, esto lo escribieron ellos, también lo pueden leer en el mundo cualquiera. Entonces, como lo escribieron en español, entonces casi que el inglés es el idioma mundial, si no estoy mal. Entonces, por eso es importante tener un astra, un resumen en inglés para que cualquier persona a nivel mundial lo pueda leer. ¿Listo? Vemos que aquí tiene unas abreviaturas y entonces acá comienzan con una introducción como la que nosotros planteamos. Empiezan a doble columna, ¿cierto? Empiezan con unos párrafos como tal. Colocan pues acá de una vez colocan unos métodos. Bueno, es ya como la construcción del artículo científico en particular. Eh, Acá colocan ya unos resultados que nosotros también concebimos. Nosotros dentro de nuestro artículo científico colocamos un marco teórico que ya ahorita pues vamos a explicar. Unos resultados. Esos resultados tienen unas tablas, de pronto puede ser unas tablas que tengan que ver con una encuesta, por ejemplo, ¿cierto? Tiene una discusión, entonces es como la parte de que planteamos nuestro artículo científico y hacemos la discusión del mismo con los resultados que obtenemos teniendo en cuenta el marco teórico y los resultados, ¿sí? Mostramos acá en la discusión nuevamente tablas. Este está muy completo porque tiene también gráficos. Cuando hablamos de gráficos, estos son gráficos en estadística, ¿cierto? Entonces son gráficos donde tenemos ciertas barras y finalmente tenemos conclusiones, ¿cierto? Acá colocan unas limitaciones, todo es acerca del artículo científico. Acá el tema principal es el COVID-19 en la área de cardiología. Y tenemos una bibliografía, pues que también tiene eh, ciertas reglas, ¿no? Entonces, eso es un artículo científico, ese es un paper, que, si no estoy mal. Entonces, de esa manera es que, digamos, nosotros en ciencias o en ciencias sociales, ciencias económicas, pues se presenta de esta manera este tipo de artículos científicos. Listo, no sé si haya preguntas hasta ahí. Yo pues ya creo que voy ahí como finalizando un poquito la intervención para darle paso a mis compañeras. No sé si haya preguntas. No sé si haya preguntas en el chat. Listo, no hay preguntas. Listo, Diana Sánchez dice acá que abandonó la reunión.
Pero es que mi hermana va a estar aquí conmigo en esta clase por otro dispositivo porque mi hermano menor tiene una clase. O sea, estaba viendo clase. Listo. No, mentiras. No, Listo, no hay problema, no hay problema. Nosotros la escuchamos. Perfecto. Entonces, listo. No sé si profe Joana, profe Nuri. Listo, si quieres entonces continúo yo en el ejercicio explicando con un ejemplo la parte de los tonos de la escritura. Ok. ¿Listo? Entonces tú Entonces, me dices, eh, ¿dejo de compartir o sigo sí señor, compartiendo? necesito compartir pantalla. Listo. Dale, Joana. Y pues en este caso, si hay algo que yo diga, entonces intervengo y yo te aviso, ¿vale? Listo, listo. Listo. Entonces aquí te cedo el control. ¿Me pides el control Ah, ya pues. Ya, Ah, ya. listo, Creo que ya perfecto. tengo el control. Sí, ya tienes el control por lo que... listo. Lo Listo. que enviamos la invitación. Perfecto. Ok, vale. Bueno, inicialmente un saludo para todas y todos los estudiantes y compañeros docentes. Eh, Articulando con lo que el compañero Edison decía frente al ejercicio del artículo científico, es importante que realicen ese primer paso que él indica que es leer. El ejercicio que voy a hacer ahorita es un ejercicio que va a ser, digamos, un tanto más práctico para que veamos de cierta manera la forma, digamos, el profe Edison nos indicó la parte, digamos, de que tiene que ver con la estructura del documento como tal. Yo me voy a remitir a dar un ejemplo de la forma en cómo se debe escribir. Obviamente es un ejemplo pequeño porque la idea es dar, digamos, como líneas o ideas para que ustedes, pues, cada uno con su originalidad, como lo venimos diciendo, pues tenga la oportunidad de hacer pues digamos, su postura de ideas y su, pues por supuesto, su exposición en este tipo de documentos, que son documentos de carácter académico. ¿Sí? Por ende, se denominan artículos científicos y se piden marcos conceptuales, marcos teóricos, digamos, y una característica que tiene que ver con el manejo de las normas APA, por eso allí en el documento aparece la letra y el tamaño de la letra en la que usted debe escribir, la forma en cómo debe presentarlo. Por supuesto, resaltar nuevamente lo que se indicaba y es que todo lo que aparece allí luego de los títulos, pues usted debe eliminarlo porque lo que debe aparecer allí es su artículo. Es decir, usted no puede dejar la explicación de el título. El título se trata de, o el resumen es y luego empezar a escribir, sino que usted debe dejar ese documento pues como un lienzo con esas categorías que se están solicitando, pero con el lienzo para poder usted hacer su ejercicio de escritura. Este es un artículo científico, ¿sí? Un pequeño artículo científico que tomé de una revista, ¿sí? Que se llama Ejemplos, como otra herramienta que ustedes pueden utilizar también, como lo indicaba el profesor Edison con las otras los otros dos enlaces que nos daba. Y entonces vamos a mirar aquí una cosa. Cuando la idea, este documento yo se lo facilito también para que lo puedan tener y vayan atando cabos también, es que cuando usted ya lee la guía, pues sabe que es un resumen. Entonces, digamos que en este sentido, el tono en el que usted debe escribir es un tono de presentación. Entonces, escribí acá, yo hice unas adaptaciones a este artículo para poder hacer el ejercicio que ahorita vamos a ver, cómo cuando usted adapta algo, pues también debe, aunque un documento que ya estaba elaborado, usted lo adapta. Ello no lo puede hacer para el artículo científico que va a presentar, por supuesto, no, porque su documento original se hace simplemente en este momento por un ejemplo que se toma. Entonces, título, como decíamos, investigación del cultivo de tomate en suelo calcáreo. Intenté que fuera un artículo similar o que tuviese relación con los temas que hemos venido, digamos, tratando para que el lenguaje, porque también juega mucho el lenguaje aquí en la forma en cómo se escribe y en la idea que usted va a proyectar, pues fuera un tanto más cercano al tema de compostaje. Entonces es la investigación de cultivo de tomate en suelo calcáreo. El título ya le está diciendo a usted de qué se va a tratar su artículo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es una investigación de cómo se cultiva el tomate en el suelo calcáreo. ¿Listo? Puede que usted sepa qué es el suelo calcáreo, puede que no lo sepa. De ello se trata entonces que el artículo nos va a explicar de qué se tratan todo lo que usted pone escrito en su título, en su resumen, en sus palabras clave,
debe irse explicando en el desarrollo de su artículo científico. En el resumen, entonces, obviamente, pues... Perdón, Giovanna, perdón. Dale. Aquí voy a intervenir para que tengamos en cuenta ciertas cosas en cuanto al título. El título, no, ustedes no pueden colocar Proyecto Estigmas H tercer periodo. Eso no es un título válido. O sea, es preferible decir qué son las características, o sea, qué es lo que no se debe hacer para que todos lo tengamos claro. Entonces, en este caso, no es válido que digan, en este caso, Proyecto Estigmas H tercer periodo. Ese no es un título para su artículo científico. En el título, usted debe colocar, usted tampoco puede decir compostaje, no. En este caso, usted debe tener en cuenta una frase completa que dé cuenta o que refleje lo que usted hizo durante su proyecto en su proceso de compostaje. Qué pena, Giovanna, ahora sí puedes continuar, Dale. qué pena. Sí, dale, con eso vamos haciendo de una vez más completo el ejercicio. De esa manera, como les venía indicando, entonces, efectivamente, el título habla de lo que usted va a hacer dentro del artículo científico. Como muy bien lo indica la profesora Paula, pues usted no puede poner una simple palabra, pues porque no va a indicar qué es el desarrollo, digamos, temático que usted va a tener dentro del ejercicio del escrito. Entonces, por eso, digamos que usted podría casi que denominar el título como un tema. ¿Sí? El tema que usted va a tratar dentro del artículo. En el resumen, entonces, el tono que usted debe utilizar, pues es un tono para el lector. Usted está escribiendo para alguien, entonces le estoy poniendo un ejemplo. No es necesario que comience así, sino que es una orientación. Entonces decimos, en el presente artículo, el lector podrá encontrar algunos de los procedimientos realizados para el cultivo de tomate en suelo calcáreo, sus potencialidades, dificultades y cada una de las etapas desarrolladas en el proceso investigativo que nos ayudaron a concluir la importancia del ácido benzoico en el crecimiento de los tomates. Pues por supuesto es un resumen muy corto, pues para efectos de la explicación de hoy. Su artículo científico debe ser mucho más amplio, por eso allí hay una regulación incluso de las líneas por párrafo, que son 12. Ya ustedes ven los ejemplos de artículo que el profesor Edison nos indica. Sin embargo, esta parte de aquí es como lo que quiero indicarles es el tono que usted debe utilizar. Es un tono, si bien agradable para el lector, también tiene que hablarnos de categorías que usted va a utilizar dentro de su artículo científico. Por ejemplo, aquí miren, ya nos están hablando del tomate, del suelo calcáreo, y miren que todas estas palabras aparecen dentro, ¿cierto? Y nos agregan una más, que es el ácido benzoico, dentro de la importancia del crecimiento del cultivo de tomate. Entonces ya veremos qué nos indican qué ha pasado con ese ácido benzoico. Entonces allí estaríamos viendo que ese ácido benzoico es como el aporte que va a dar este artículo científico en la producción del tomate en un suelo calcáreo. Palabras clave, pues las que usted repetidamente va a estar indicando dentro de su artículo científico, para este caso cultivo, tomate, calcáreo, benzoico, ¿sí? Son palabras que se convierten en palabras clave porque estas palabras invitan al lector a que, por ejemplo, si yo no sé qué es calcáreo, entonces digo, uy, caramba, para yo poder entender este artículo científico, debo buscar qué es calcáreo. De manera tal que cuando yo siga leyendo, pues vaya comprendiendo, o debo saber qué es un tomate, o debo saber qué es, etcétera, 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 según las palabras que usted vaya a poner allí dentro de su artículo científico. Entonces, esas palabras claves son fundamentales para orientar al lector frente a las, digamos, líneas de las que usted va a trabajar dentro de su ejercicio escritural. El abstract, pues es el mismo resumen, ¿cierto? El mismo resumen que usted genera acá, pero pues en inglés. Sí, en this article, the reader with, bueno, bla, 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 bla. Es lo mismo, pero en inglés, porque como decíamos en la guía, pues la idea es que el artículo pues lo pueden leer en varios lugares, y de esta manera, pues alguien que tiene otro idioma distinto al español, y como pues el inglés es uno de los idiomas más, digamos, comunes también, o utilizados como dentro de la estructura académica también para poder hacer referencias textuales, entonces nos ayuda para que alguien que, por ejemplo, diga, bueno, pero pues si está en español, ¿para qué lo va a leer si no va a entender? No, pues cuando yo leo el abstract
y está en inglés y digo, oh, mire, esto me sirve porque está hablándome de los tomates en suelos calcáreos, me está hablando de aquí, me está hablando de allá, pues simplemente yo entro a traducir el texto, porque va a ser una herramienta que me puede servir. Eso es viceversa del inglés al español, del español al inglés, del alemán, de lo que sea, pues son simplemente referencias teóricas que si usted ve que son útiles para su ejercicio escritural, pues usted las va a traducir. Igualmente las palabras clave, pues las tomamos en inglés también. No sé, Paola, si vas a agregar algo allí. Sí, pero Juan tiene una pregunta, entonces, pues, Juan, te escuchamos. Profes, una pregunta. Señor. Entonces tenemos que, por ejemplo, en todas las partes de introducción, desarrollo, etcétera, tenemos que hacer una traducción al inglés. No, señor. No, lo único que se traduce es el abstract, el resumen, perdónenme. Es lo único que se traduce porque, como lo indico, es lo que vamos a utilizar o lo que se utiliza en el mundo académico como referencia para poder saber de qué se trata el artículo en otros idiomas, ¿sí? Entonces, es como la introducción cuando uno ya está, digamos, en el nivel universitario o en el nivel de clubes de investigación o de otro tipo de escenarios. Uno hace rastreos de información como lo que acabo de mostrar el profe Edison con el Google Academic, y en esas, para usted no ponerse a leer todo el artículo y decir usted al final, uy, no, oiga, este artículo como que no me servía, lo que uno hace es que lee el resumen, o en el caso de que sea un artículo que está en otro idioma, uno lee el abstract para saber si sí le sirve para la investigación que usted está haciendo, ¿sí? Entonces se trata de traducir todo, sino solamente el resumen. ¿Sí queda claro, Ahora, Juan y estudiantes? Juan. Sí, profe, pero entonces es que las otras personas que, por ejemplo, que solo sepan inglés, no entenderían, solo entenderían el resumen y no entenderían en sí bien lo que se realizó, la hipótesis, las conclusiones que nos llevaron a ese tema. Sí, pero es que recuerda, Juan, que dentro del resumen justamente van todas las categorías, por eso es importante leer muy bien la guía que se indicó en el Classroom. Dentro del resumen justamente van esas ideas que se están hablando de la hipótesis y de las ideas más importantes frente al desarrollo de la temática. Entonces, por eso este resumen, yo les indicaba, por eso es muy pequeño, porque es un ejemplo, digamos, por cuestiones de tiempo, no podemos ponernos a hacer el ejercicio con un artículo porque son supremamente largos, hay artículos de 15, 20, 25 hojas, sino que es un párrafo muy pequeño, pero recuerden que en el párrafo ustedes deben ingresar toda esa información, por eso es importante leer muy bien la guía. En esta solamente estamos indicando las formas, el tono, el uso de las palabras y de las categorías clave que usted debe tener, haciendo como la profundización de la explicación de esa guía. Por eso sí es importante hacerlo. No, profe, y también Juan toca un tema pues muy interesante en el resumen. Claro, lo que nos está diciendo Juan de que la hipótesis, de que todo el desarrollo de pronto de los resultados, de las conclusiones, exactamente, todo eso debe ir en el resumen. O sea, el resumen tiene que tener todo el resumen del artículo científico Exactamente, como por eso tal. muy Entonces bien. es muy válido el aporte que nos da Juanito en este momento. Sí, claro. Entonces sí, Por eso justamente es el resumen, o sea, es donde usted genera todas las ideas más importantes del artículo y es allí donde el lector va a determinar si es útil o no para usarlo, utilizarlo, leerlo en su investigación o simplemente pues por acceder al conocimiento. Profe Nuri, tú ibas a decir algo. Listo. ¿Puedo ahora sí intervenir? Sí, claro, dale. Bueno, primero abstract conté al final, ¿vale? En este caso, bueno, como decían mis compañeros, pues el resumen es una de las componentes más importantes de un artículo científico y si ustedes ven dentro de la tarea, en la parte del resumen, por eso se les pide que este párrafo sea de 10 a 12 renglones. ¿Por qué se les pide que sea de 10 a 12 renglones? Cuando yo tengo un párrafo, el párrafo debe tener, bueno, hay que tener en cuenta que debe tener unas oraciones integradas de manera lógica, donde usted presente
toda la idea central de su artículo científico y de su proceso que usted hizo durante estos periodos frente al compostaje. Por eso es importante también tener en cuenta, aparte, no solamente del contenido, sino ya también me voy a la forma de que ustedes utilicen bien los conectores. Acá también los signos de puntuación y pues todo lo que debe conformar un párrafo. Cuando hablo de un párrafo, si va de 10 a 12 renglones, lo importante es de que usted tenga la oración principal o la presentación del tema de su artículo científico. Después de que haya una oración principal o el tema que usted presente en su artículo científico, van unas oraciones secundarias. Recuerden que las oraciones secundarias complementan o amplían lo que usted habló en su oración principal y forman el resto del párrafo. Es importante que pues en estas oraciones secundarias debe haber como una continuidad y una coherencia entre la oración principal y lo que usted maneje para tener una estructura lógica. Muchas veces estas oraciones secundarias también son ejemplos, ¿sí?, de lo que compone el artículo. Me voy a tomar, bueno, yo estaba solicitando control, pero pues voy a leer un párrafo, ¿sí? En literatura, por ejemplo, voy a leer este párrafo. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento, el mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte de ese saber se había olvidado o perdido. Esta gran influencia greco-romana que ya se empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivió Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en este aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Ahí, si ustedes se dan cuenta, la primera parte tiene una idea principal, que fue como la definición del Renacimiento. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Esa oración principal, más o menos lo que acabé de leer, son 3 renglones. En esos 3 renglones, usted lo que hace es presentar su proceso. Yo en el abstract, por ejemplo, ahí dice, in this article, the reader will be able to find some of the procedures carried out for the cultivation of tomatoes in calcareous soil. En este caso, ahí yo le estoy diciendo qué es lo que va a leer todo el tiempo el lector, qué es lo que voy a presentar. Entonces voy a presentar, voy a encontrar el procedimiento realizó a través del cultivo del tomate en el suelo calcáreo. Entonces yo tengo que ser muy específico de cuál fue el procedimiento para que el lector tenga muy en claro. Al momento de traducir, yo sé que muchos utilizan el Google Translator. Si usted utiliza herramientas de traducción, pues el traductor es un apoyo, mas no es completamente todo lo que debe ser en el proceso de traducir en inglés. Importante algunas cositas en inglés, que por ejemplo cuando ahí dice ácido benzoico, en español primero está el sustantivo y luego el adjetivo. En inglés es importante que usted tenga en cuenta estas ciertas estructuras, que primero va el adjetivo y luego el sustantivo. Por ejemplo, lo que les decía, ácido benzoico en inglés es benzoic acid. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, estas cositas de estructura. Entonces, pues para que tengamos eso importante también, a veces es mejor utilizar el diccionario y no fiarnos completamente del traductor. Yo puedo pegar, que es lo que la mayoría de estudiantes hacen y que no deberían hacer. Yo puedo pegar el párrafo, ponerlo ahí en el Google Translator y copiar y pegar. No, la idea es de que usted haga una revisión de que realmente lo que esté en español esté bien redactado en inglés. Y una de las formas que usted lo puede hacer es pedirle ayuda a su tutor. Para eso nosotros estamos también, por ejemplo, si nosotros podríamos hacer una revisión anterior, no el mismo día que usted entrega, sino para eso esto es un proceso. Usted puede ir redactando en inglés y como tutores podemos también estar pendientes de la estructura de lo que usted haga en el abstract en inglés.
¿Listo? También tener en cuenta ciertas cositas del traductor, porque si usted no escribe bien la palabra en español con tildes, o sea, si usted no tiene en cuenta la acentuación en español, el traductor también le puede estar dando mal la palabra. Por ejemplo, si usted escribe papa, en el traductor le va a salir potato, ¿sí? Pero en este caso, si yo me estoy refiriendo es al Papa de la Iglesia, pues en este caso el Papa de la Iglesia es Pope. Pero si usted se refería a su papá, en este caso con la acentuación de la palabra, pues en este caso le va a dar father. Entonces usted siempre tiene que tener en cuenta que una palabra en inglés puede tener varios significados y también dependiendo la palabra puede cambiar con la acentuación de la misma palabra en español. Entonces, tengan en cuenta todos esos tips de traducción al momento de hacer el abstract. Listo, Giovanna. Listo, gracias. Bueno, entonces continuamos con otras de las partes que habían, o salvo que hayan alguna otra inquietud, no sé si hay alguna otra, si no, continuamos. Nos hablaban de una introducción, ¿cierto? Entonces, como lo venimos diciendo, la introducción es la ampliación de ese resumen y es allí donde también usted debe indicar las ideas fuerza de su artículo, donde usted va a indicar sus hipótesis, incluso en algunos artículos se plantean algunas de las conclusiones o partes de las discusiones que se dan en el ejercicio de la investigación que usted llevó a cabo. En este caso, por ejemplo, hablábamos de que los suelos calcáreos cubren 1/3 de la superficie terrestre. Mire, aquí ya nos están diciendo por qué es importante el tema de los suelos calcáreos y es porque, mire, la cantidad de tierra que cubren de nuestra tierra. Bueno, de nuestro planeta Tierra, para ser más específica. En el presente trabajo se determina el efecto del ácido benzoico aplicado al suelo sobre la calidad del fruto del tomate. Entonces aquí ya nos están diciendo en esa introducción nuevamente y recalcando lo que ya habíamos indicado en el resumen, que lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de experimentación con el ácido benzoico aplicándoselo a un cultivo específico que es el del tomate y ver cómo este ácido benzoico afecta en esos suelos calcáreos la calidad del fruto. O sea, no solamente es la producción del tomate, sino la calidad, ¿sí? Entonces, mire que empiezan a aparecer otro tipo de palabras que son las que van enriqueciendo, ¿cierto? Su ejercicio, digamos, de escritura. Para el caso de lo que estamos hablando de ciclo 4 y 5, del tema de compostaje, pues es allí entonces donde usted tendrá que indicarnos en esa introducción qué fue lo que pasó con ese, o sea, cuáles fueron las ideas o cuáles fueron esa hipótesis y esas ideas que usted desde el inicio planteó especialmente en el segundo periodo del proyecto STEAM, al hacer el ejercicio de experimentación de ese proceso de compostaje. Y usted allí nos indicará, por ejemplo, uno podría decir que usted puede empezar en la introducción que teniendo en cuenta que la calidad de los suelos ha venido disminuyendo debido a la producción constante de la agricultura que utiliza químicos, la calidad del suelo ha venido deteriorándose y por ello se hace necesario generar procesos de compostaje para realizar una alimentación del suelo y que por medio de ella se puedan establecer una recuperación del suelo. O se pueda, ahí depende de lo que usted quiera exponer, ¿sí? Porque usted puede hablar de recuperación del suelo, pero usted también puede hablar de generar, por ejemplo, como similar acá, en la calidad del fruto, entonces la calidad del cultivo que usted va a producir en ese lugar de la tierra, o puede usted decir, no, mire, yo lo que quiero es concentrarme en mi compostaje como uno de los elementos para disminuir los desechos que van al botadero de Doña Juana. Es decir, allí todo dependerá en ese ejercicio del planteamiento de su artículo. Ahí ya, y por ello entonces ahí es donde se vuelve importante el marco teórico, porque es desde donde usted tiene que investigar a partir de la idea, ¿sí? De esa pregunta de, bueno, ¿y para qué quiero yo o cómo quiero yo presentar el tema de compostaje dentro de mi artículo? Pues así mismo usted investigando y consultando fuentes, de esa manera pues usted podrá ampliar mucho más la discusión y determinar
cuáles serían, digamos, posteriormente el ejercicio en el desarrollo de ese artículo científico. Entonces, miren que nuevamente vuelvo y lo recalco, la introducción retoma elementos que se toman en el resumen, por supuesto, porque es un ejercicio que en investigación se deben repetir las hipótesis, los objetivos, todo ese tipo de cosas de forma constante, ya que es la forma en cómo se realiza un proyecto para que tenga una secuencia lógica y coherente. Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, acá en el título del tomate en el suelo calcáreo, y aquí en la introducción hablo, los suelos calcáreos cubren 1/3 de la superficie terrestre y en el presente trabajo vamos a ver cómo el ácido benzoico aplicado al suelo afecta la calidad de la papa o de la yuca. Pues no tiene sentido frente a lo que usted está planteando en el título, ¿sí? Entonces todo debe ir hilado y pareciera repetitivo, pero es porque debe tener un hilo conductor. Sin embargo, usted se va dando cuenta que ya van apareciendo otras categorías, aumentando, ¿cierto?, el análisis dentro de su ejercicio de escritura. No sé si ahí hayan preguntas, pero es más o menos el tono en el que debe hacerse la escritura, o si haya complemento por parte de la profe Paola. No, no es, hasta este momento no. Sigue y ya te digo, yo te aviso cuando intervengo. Listo. Entonces, bueno, no sé, al respecto de la introducción, al parecer no hay preguntas, no nos indican. Bueno, en el desarrollo. Profe, Señor, profe. ¿quién eres? Filip Patiño. Hola, Filip. Patiño. Una pregunta, Señor. o sea, con respecto a ese documento que usted nos está compartiendo, o sea, ¿debe quedar igual o hay que agregarle cosas? Filip, vuelvo e indico y todos los estudiantes, esto es un ejemplo. No puede quedar igual porque si quedara igual es como si tú cogieras y copiaras y pusieras esto y empezando el título, pues no vamos a hablar sobre el tomate ni sobre suelos calcáreos. Es un ejemplo de las formas. No. O sea, Entonces, profe, yo no me refería a que igual así, sino, o sea, igual la realización. O sea, debe tener los mismos, por decir, el mismo orden de... ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿te refieres tú a este título, a este asunto de la subtitulación que va apareciendo acá, el orden del texto? ¿Sí? ¿Es a eso lo que te Sí, refieres? los temas, como, El exacto, orden, como está realizado. sí, señor. El orden, Filip, nos lo da que la guía que nosotros le enviamos, porque en el caso de la guía que nosotros enviamos hay otro subtítulo en medio de estos que tiene que ver con el marco teórico, hay otro subtítulo que tiene que ver con las conclusiones, entonces eso lo va a dar la guía que enviamos nosotros. El orden lo da la guía, Filip. Por eso indicaba el profesor Edison desde el inicio que esa guía que se envió pues debe borrarse toda la explicación que hay allí para que usted pueda hacer el ejercicio de escribir. ¿Sí queda claro? Listo, profe. Sí, señora, sí, señora. Ok, listo. Continúo entonces acá en el desarrollo. Incluso hay artículos que no toman ni siquiera este tipo de títulos, no hablan del desarrollo, hablan hasta la introducción como título y de aquí para allá empiezan simplemente a hacer un ejercicio de otros subtítulos diferentes que tienen que ver con el proceso de la investigación como tal. Entonces, eso depende del artículo científico también. Sin embargo, pues, como ustedes están aprendiendo a hacer, pues es necesario dar una guía, ¿cierto? En el que aparezca la palabra para que usted pueda orientarse en el orden, ¿sí? Porque hay documentos científicos en los que simplemente hasta la introducción llega la titulación y de ahí para abajo comienza el desarrollo general del artículo hasta el final, resultados y conclusiones y bibliografía y ya, ¿sí? Ahí intervengo que si ustedes leen muy bien la guía que está dentro de lo del artículo científico en la clase de Stigmas H, ahí por ejemplo en el documento que tiene la profe Giovanna dice desarrollo, pero en el documento base que ustedes deben plantear, ahí ese mismo desarrollo lo toma como marco teórico. Ok. ¿Listo? Entonces, para que veamos cuál es el tono, entonces en el desarrollo usted cómo podría escribir. Aquí mismo también usted, en este caso como es un artículo en el que se aplicó un procedimiento para el tema del cultivo de tomate,
Entonces nos indican, si nosotros quitamos la palabra desarrollo, vamos a ver que igual vamos a entender qué es lo que nos quieren decir. Se tomó un terreno calcáreo, se dividió en dos partes. En una de ellas se preparó la tierra con ácido benzoico y se realizó la siembra del tomate. Se realizaron 3 recolecciones en diferentes etapas de crecimiento de cada una de las partes sembradas. Aquí, ¿qué nos están indicando? ¿Qué estamos diciendo acá? Mire, acá estamos hablando de un procedimiento que se hizo, ¿cierto? O que dentro de esta investigación del cultivo de tomate se hizo. Usted, incluso en mi caso hubo un estudiante que hizo en la aplicación del proyecto STEAM del segundo periodo, empezó a hacer el compostaje en un recipiente muy pequeño y posteriormente dijo, no, dándome cuenta que hice ese compostaje en un recipiente muy pequeño y no estaba funcionando, lo cambié a uno más grande para que todos los componentes pudieran revolverse y pudieran mezclarse y aumentar la temperatura y demás. Entonces miren que esta estudiante de pronto pensó que en un recipiente pequeño podría ser lo mismo, pero resulta que no. Entonces, todo eso hace parte de ese desarrollo que usted hizo. Entonces, usted los va a indicar y ahí viene el paso a paso de todo lo que usted realizó. Primero, en las respuestas del ejercicio que hizo durante el segundo periodo del proyecto STEAM+H, pero además de la guía que usted debió haber resuelto con las preguntas orientadoras de la actividad anterior que el profesor Edison les mostraba, ¿cierto? Que era lea y responda sus resultados, cómo le fue, qué le pasó, qué encontró, qué no encontró dentro de ese ejercicio STEAM. Y es allí donde entonces usted comienza a contar ese desarrollo. Entonces usted dice, bueno, yo lo primero que en el ejercicio de mi compostaje, obviamente teniendo en cuenta la temática que usted va a tratar, ¿cierto? Digamos que yo voy a tratar el tema de las basuras. Entonces yo voy a decir, no, para el proceso de la realización del compostaje en mi casa, entonces yo lo que generé, empecé a disponer de un espacio diferente, de una canequita diferente en el que le pedí a mi familia que depositara toda la parte de desechos orgánicos de comidas, de alimentos que tuvieran que ver con cáscaras, con, bueno, en fin, etcétera. Voy a poner un ejemplo, aunque lo estoy poniendo intencionalmente así porque a usted se le dio un procedimiento y es ese procedimiento el que usted debe contar. Yo lo estoy contando de otra manera para que usted lo entienda en el ejemplo, pero pues por supuesto no puede ser igual porque eso no fue lo que a usted se le pidió dentro del ejercicio experimental, pero es para que vayan teniendo el ejemplo de cómo se articula la temática con la palabra, pues, del compostaje con el tema que usted quiere tratar. De esa manera, entonces, empecé a evidenciar que la cantidad de basura que salía de carácter orgánico de mi casa disminuyó en un 70%, pongámosle, frente a la acumulación total del 100% de la basura global de mi casa. Es decir, antes de que comenzáramos a hacer esa separación en la fuente, el 100% de esa basura prácticamente el 70%, entonces encontré que hacía parte de los residuos orgánicos y que el otro 30% eran otro tipo de desechos como papel, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa entonces que si, por ejemplo, en las casas todos hiciéramos separación en la fuente, generáramos procesos de compostaje o demás, la disminución en la cantidad de basura que se desecharía en el botadero de Doña Juana, pues reduciría en una cantidad aproximada y ahí ya tendríamos que mirar otros estudios, ese marco teórico de cuánto podríamos, digamos, descontar en porcentaje frente a otras investigaciones que se hayan hecho al respecto. Entonces, miren que esa es la idea de que ustedes planteen el tema del compostaje como ese problema y esa solución que van ustedes a desarrollar dentro de su artículo científico. Yo aquí lo puse en el tema de las basuras. Usted puede ponerlo en muchos temas, el tema de las basuras, en el tema de la producción de abonos orgánicos, en el tema de la recuperación del suelo. Bueno, hay muchos, eso depende de usted, del enfoque que usted le quiera dar. Profe, su merced tocó un tema muy importante y yo calcarlo en este momento, y es que el desarrollo del artículo científico va muy de la mano a lo que se hizo en la contextualización, ¿cierto? A lo que se hizo en eso del método científico. Si usted ve todo lo que pues nosotros hemos realizado durante el año ha sido también en base al método científico, y este artículo científico también tiene como esos rasgos de ese método como tal.
si usted ve, hay una observación, hay un planteamiento de un problema que es en la justificación, ¿cierto? Hay a ver, se me perdieron acá los otros de la contextualización. Hay una parte que es la formulación de la hipótesis, ¿cierto? También dentro de su artículo científico. Está la experimentación, que es donde vienen los datos, los resultados, todo lo que usted realizó pues en la parte de compostaje que está comentando ahorita la profe. La organización y el registro de datos, eso es muy importante que aparezca, digamos, en su artículo científico. Por eso era importante hacer el ejercicio de la contextualización antes de hacer el artículo científico, y en la contextualización también están las conclusiones, ¿cierto? Que es nos hablará más adelante ahorita de las conclusiones, me adelanto un poquito, pero es como mirar a ver si se cumplió la hipótesis. Entonces, si ustedes ven los artículos que yo les mostré, por ejemplo, el de cardiología, entonces es mirar que al principio ellos nos comentaban en la introducción como un planteamiento hacia ese artículo científico, un desarrollo como el que nos comenta acá la profe, y al final, pues, digamos que las conclusiones es contrastar esos resultados que obtuvimos en la experimentación con eso que creíamos al principio, con esas preguntas que nos planteábamos al principio. Sí, muchos artículos científicos también dentro de la justificación, si ustedes leen, ahí es plantearse esos problemas, esos desafíos, y es responder esas preguntas en las conclusiones y en la discusión. Listo, mi profe. Ok, entonces si ustedes se van dando cuenta, muy bien con la referencia que el profe les hace, digamos, de las partes de lo que habíamos visto, y por eso me remitía yo al ejercicio que ustedes ya han realizado desde primer y segundo periodo. Es una invitación a que ese ejercicio que hicieron, pues es el que ustedes deben retomar para poder tenerlo como insumo. Entonces, digamos que de pronto hay algunos que dicen, profe, pero es que ¿de dónde saco información? Usted ya la tiene, o sea, usted ya lo hizo, usted hizo el ejercicio. Lo que usted nos va a contar en este artículo científico es su experiencia, ¿sí? Cómo experimentó, cómo lo hizo, cómo lo desarrolló, qué cosas le salieron mal, qué cosas le salieron bien. En un artículo científico, por eso, digamos, en el que planteaba el profesor Edison de la parte que tiene que ver con el COVID, había una parte de discusión. Cuando se habla en esa parte de discusión, es que hay todavía ideas que están, que son discutibles, es decir, que hay cosas que no se pueden afirmar de tajo como verdaderas, ¿cierto? Y que hay temas que están allí todavía por concluir. Usted puede hacer lo mismo en su ejercicio escritural, porque usted realizó un ejercicio investigativo, experimental, pero usted puede decir, oiga, pero pues en definitiva yo no puedo afirmar tal cosa de forma radical porque pues no lo logré experimentar dentro de mi ejercicio del segundo periodo. Sin embargo, por ejemplo, en el marco teórico que yo encontré, resulta que sí se puede, sí puede suceder. Entonces, digamos que ahí viene ese asunto de lo que mostrábamos en las partes de la discusión. Entonces, sí es importante que en ese desarrollo ustedes cuenten su experiencia, nárrenla. Es una narración, o sea, no le dé miedo escribir. Libere ese espíritu de diálogo y escriba. Inicialmente, cuando uno va a hacer un escrito, y es una recomendación para el día de hoy que comiencen, cuando usted va a hacer un artículo científico, es el borrador del borrador del borrador para que luego le quede un artículo final. O sea, usted no puede pretender sentarse la última tarde del día que tiene que entregar el proyecto, el artículo científico, y escribirlo y así quedó. Porque de lo contrario va a terminar siendo una cuestión ahí de colcha de retazos en la que usted cogió, copió, pegó de pronto del proyecto de lo que presentó en el periodo anterior y unas preguntas sueltas. Entonces tómese el tiempo, y por eso se dividió en fases esta última entrega. Siéntese y comience a escribir, haga un primer borrador en el que usted diga, bueno, yo quiero hablar del compostaje, pero ¿sobre qué? O sea, ¿qué me interesó? ¿Qué me pareció curioso? No sé, el compostaje y la producción de insectos, de bichos, de moscas, de huevos, de mosquitos, no sé, o sea, algo que usted diga, oiga, tan chévere eso que yo encontré dentro del ejercicio, y que sobre eso usted hable y comente su experiencia, ¿sí? Entonces, elementos tienen muchos porque tienen ya ustedes una base, más lo que deben investigar o indagar al respecto de la temática como tal. Viene un ejercicio de resultados. Entonces, mire, aquí en los resultados nos dicen, oiga, mire,
Se observó un mayor crecimiento en el ejemplo que estamos viendo en los tomates tratados con ácido benzoico, así como un mayor tiempo de maduración una vez recolectado el fruto. Todo un seguimiento de unas tablillas de experimentación de qué era lo que estaba pasando con X, Y, Z, materia prima, qué pasó con el banano, qué pasó con el papel, qué pasó con el metal, qué pasó con esto, qué pasó con ello. O sea, usted tiene ya unos resultados, ahora nos va a contar qué pasó con esos resultados, ¿sí? Perdóneme, ¿qué pasó? El resultado es qué fue lo que sucedió con eso que usted experimentó. Mire, me di cuenta de esto, que no subía la temperatura, que sí subía, que cuando hacía frío, que cuando hacía calor, que cuando le agregaba agua, que cuando no le agregaba, todo ese tipo de cosas hacen parte del resultado, pero ya es en forma de narración, de párrafos. No puede usted poner dos líneas sueltas, sino que debe ser un ejercicio del párrafo. Por eso se le pone allí la indicación, utilice párrafos. Este ejemplo que estamos presentando hoy acá es para que usted entienda qué es la idea fuerza, ¿sí? O sea, es decir, cuál es la idea alrededor de la que usted va a redactar ese párrafo, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, se observó el mayor crecimiento de los tomates tratados con ácido benzoico, así como un mayor tiempo de maduración una vez recolectada el fruto. Y ahí sigue usted diciendo otras cosas que encontró. Evidenciamos que, por ejemplo, si agregábamos mayor cantidad de agua o si hacíamos un riego del cultivo día de por medio, cada 2 días o cada 3 días, entonces sucedía que el suelo se ponía muy fangoso y entonces empezaban a marchitarse las flores del tomate y entonces se dañaba la producción. Es decir, ahí es donde usted tiene que empezar a redactar todo lo que pasó, ¿sí? Redactar. Por eso estos son ejemplos de lo que usted debe poner como una idea base para poder desarrollar un párrafo, ¿sí? Para poder Profe, contar su resultado. Señor. Profe, y lo que tú dices también es muy cierto, o sea, los chicos, ellos ya empezaron a escribir, ¿sí? Ellos de pronto quizás no se han dado cuenta que ya empezaron a escribir ese artículo científico desde el primer momento en que ellos nos escriben dentro de los classroom y dentro de los boletos de entrada, de los boletos de salida, esas ideas. Por ejemplo, voy a tomar así unas que me acuerdo. Una estudiante escribió, profe, lo del compostaje estuvo muy chévere, lo único que he tenido inconvenientes y problemas es que empezó a oler muy feo, empezaron a haber moscas, entonces ya ahí hay una problemática como tal, ¿cierto? Y de ahí ya puede empezar como a hacer una discusión. Entonces todo eso que me escribió ella en un boleto creo que fue en un boleto de salida, pues es muy interesante. Eso es lo que nosotros queremos saber en ese artículo científico. Entonces, eso que tenemos, casi que lo que estamos viendo, ya lo tienen escrito, ¿sí? Solamente falta es como recopilar y organizarlo. Eso que estaba en la introducción, ese marco teórico, eso lo tuvieron que haber hecho en el primer periodo, cuando hicieron el ISIS Board. Vayan a ese ISIS Board y vuelvan y lo leen y recapitulan, y eso es un insumo que les va a servir para su artículo científico. Por ejemplo, había otro estudiante en una discusión, no sé si era en Classroom, que él me lo indicaba, o era en otro boleto de salida, donde él decía, oiga, chévere porque con esto he aprendido, o sea, no solamente es mirar el problema, sino también mirar qué he aprendido con esto. Entonces creo que era una pregunta bueno, ¿qué tanto has aprendido? Y decía, chévere porque ahorita, o sea, antes de mirar esto, lo del compostaje, yo botaba todo a la basura, o sea, todo lo que nosotros teníamos en, en nuestra casa, todo lo que, no sé, las cáscaras de banano, las cáscaras de tomate, las cáscaras de todo lo orgánico, todo lo botábamos a la basura, pero ahora yo he tomado una conciencia de que todo eso me sirve para compostaje y lo he transformado en otro tipo de situaciones. Entonces, eso lo contaba el estudiante, no sé si eran un boleto de entrada o de salida, y pues es interesante porque ahí ya tiene su artículo, o sea, vaya y consiga nuevamente esos resultados, eso que escribió, y colóquelo, plásmelo aquí en este artículo científico. Juliet Escobar tiene levantada la mano.
Sí, pero es una pregunta. Lo que pasa es que ustedes en la tarea asignada pusieron instrucciones del artículo y artículo científico. Entonces, en el artículo científico tiene que ser tal cual así, digamos, la introducción tiene que ir al lado del marco teórico, o digamos, podemos poner, no sé, el resumen en una hoja, la introducción así en otra, o sea, organizarlo a nuestra manera tiene que ser así tal cual. Excelente pregunta, Daniela. Tal cual tiene que ir así como en el modelo que nosotros le estamos sugiriendo, ¿sí? Porque si usted vio el primer ejemplo que yo le coloqué del artículo científico que buscamos sobre cardiología, ustedes ven que va así, va la introducción, van los resultados, o sea, tal cual así como va el modelo, así debe ir el artículo científico. No puede ir así, digamos que en una hoja el resumen, en otra hoja no. O sea, no es un trabajo escrito, es un artículo científico y el artículo científico tiene una forma, ¿cierto? Y esa forma es la que nosotros le estamos tratando de transmitir a ustedes, ¿cierto? Entonces, si su merced se remite nuevamente al primer artículo científico que nosotros le colocamos y a los que hemos demostrado y a los que colocamos como ejemplo, tiene una forma. Y esa forma, entonces, es la que mostramos allá. Entonces, yo quisiera acá hacer, ya como para ir cerrando, porque ya llevamos un poco acá de tiempo, entonces quiero hacer el ejercicio con mi profe Giovanna, no sé si podamos subir un poquito el documento. ¿Hasta dónde? En el principio, donde dice resumen. Ah, ok. Eso ahí. Entonces, miren, nosotros, así como en resumidas cuentas, planteamos que la letra que deben utilizar es, si no estoy mal, Cabri 11 fue la que colocamos, a espacio y medio. Calibri Entonces, 11. Calibri 11. Entonces, ahí, si ustedes ven en la parte de Word, entonces ahí donde está la letra, ahí está Calibri 11, ¿cierto? Ahí la Ahí les profe lo estoy está señalando. señalando con el mouse lo que tú Eso. vas intentando editar. Eso. Y si ustedes ven ahí donde dice párrafo, en la parte de arribita, ahí está el interlineado, ¿sí? Ahí donde, al pie donde está, donde el justificar. Entonces, no sé si profe me puede señalar ahí, donde dice eso. Ahí entonces está el interlineado. Ustedes simplemente lo que hacen es seleccionar y ahí debe aparecer el interlineado de 1.5. Creo que es de 1.5, creo que fue que lo dejamos. Bueno, Sí, señor, entonces 0,5. ahí ustedes pueden colocar el interlineado. Si ustedes bajan un poquito, entonces el resumen lo pueden dejar así en una sola columna. Y lo que vamos a hacer, lo que le voy a pedir el favor a mi profe, es que si me puedes señalar desde introducción hacia abajo. O sea, si lo puedes señalar Y como la, tal. y la mando a doble columna de una vez. Y vamos a hacerlo de doble columna, lo vamos a hacer paso a paso. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a formato, lo señalamos, bibliografía también, profe. Todo lo que es bibliografía. Ya, Es. ya. Entonces vamos a formato y si nosotros le damos ahí doble columna de una vez donde dice columnas, nos va a hacer que todo el documento se vuelva doble columna, pero nosotros no queremos que todo el documento sea doble columna. Entonces, ¿cuál es el truco, profe? Ahí en la parte de abajo, eso, en Sí, esa dice esquinita configurar página. le vas a dar configurar página, por favor. Eso, Texto seleccionado. eso. No estamos, eso. Entonces ahí decimos que si no estoy mal, creo que es en diseño. Si no estoy mal, ¿Qué? le das ahí donde dice diseño, por favor, profe. Ya. Eso. Y ahí es que no se está viendo, no estoy viendo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Para que solamente la selección de doble columna. O sea, Aquí mismo, en la página principal donde les aparece, ahí eso. donde dice márgenes, no, ahí estaba, yo ya le di texto Ah, seleccionado, listo, mira. listo. Vertical sigue páginas normal y en donde dice vista previa, abajo dice, entonces ahí salen unas Eso. opciones. Todo el documento, texto seleccionado, ustedes seleccionan texto seleccionado y le dan a aceptar. Y ahí ya debería habérselos puesto en... Y no pasó, vea. Excelente Sí, que pase eso.
Entonces, tocas en columnas, o sea, por eso toca buscar columnas. No, pero ya aparece, ya está seleccionadas las columnas. Sí, mi profe, espérame un segundo. No sé si yo puedo acá. A ver, brinda tan carta, selección, márgenes, variedad de las 2 páginas por hoja. No está apareciendo la columna. Espérame un segundo y le damos acá por otro lado. Ok, No, ya, así nomás, Edison. Así nomás. Sin listo. necesidad de que se vayan a nada, les da las... Espérate, lo volvemos a hacer porque los vamos a confundir. Eso. Los vamos a confundir. Ah, Entonces, sí, espérate mira, un ahí momento. está. Sí, sí, Hagamos, señora. sí, porque los vamos a... No es por donde tú dices, no es necesario. Sí, Desde sí, que sí. esté seleccionado, desde que esté Eso, seleccionado, sí, porque mira, ahí no lo convierte todo, pero entonces no, espérate un momentico y le listo. damos acá. No, miren, desde que ustedes seleccionen el texto, ahí ya lo convierte en el número de columnas que ustedes deseen. Entonces, seleccionan el texto, ¿sí? Y le dan aquí en columnas, le dan 2, y ya esa parte que usted seleccionó se la manda a doble columna y el resto permanece en una sola. Ok. Profe, sí es importante que antes de hacer eso lo configuren allá donde tú estabas, que texto seleccionado. No, porque es que ahí tiene, bueno, sí, igual aquí es que Sí, esta sección, esta parte, pero bueno. eso, pero igual configurarlo así o si no también les configura toda. Pero no, tienes razón. Como tú dices, es así. Listo, entonces, si ustedes ven, ahí ya nos quedó el abstract y el resumen, nos quedó en una sola columna. Y de la introducción hacia adelante nos quedó en doble columna. ¿Sí ven? Entonces ahí ya tenemos, digamos, la forma de nuestro artículo científico. Y por eso es importante lo que nos decía ahorita Daniela, ¿sí? Que todo tenga esa, digamos que esa estructura. Primero la introducción, luego el desarrollo, el marco teórico, la justificación, el procedimiento. En el procedimiento se debe contar todo, los resultados, la discusión, las conclusiones y la bibliografía. Eso Y es como entonces, la forma. aquí para terminar, Edison, porque faltó la parte de la conclusión, ya después de los Sí, resultados. Las conclusiones, como ustedes se dieron cuenta, yo les estaba digitando en este instante 2 formas de concluir. O sea, dentro de un artículo científico usted puede concluir haciendo una numeración de las ideas, ¿sí? Es decir, usted puede decir, conclusiones, podemos determinar que, para el caso del artículo que estamos haciendo, el ácido benzoico favorece el cultivo de tomate de mayor calidad. Otra conclusión, los suelos calcáreos pueden volverse productivos con el uso del ácido benzoico, o puede haber otro tipo de conclusión en el que usted redacta las ideas en párrafo. Entonces podemos determinar que el ácido benzoico favorece el cultivo de mayor calidad. Además de ello, evidenciamos que los suelos calcáreos pueden volverse productivos con el uso del ácido benzoico. Es lo mismo, ¿cierto? Pero son 2 formas en las que usted puede presentarlo. Las 2 formas, pues la forma la puede elegir usted según como usted tenga sus conclusiones. Allí puede aparecer, por ejemplo, también lo que el profesor Edison decía frente a las conclusiones que el estudiante decía de cómo puede disminuirse el impacto de las basuras. O sea, todo ese tipo de cosas se convierten en conclusiones dentro de su ejercicio, digamos, de la escritura. Entonces hay 2 formas en las que ustedes pueden plantear esa conclusión, ya sea numerándolas o en forma de párrafo, como ustedes prefieren. Listo, y sigue la bibliografía, que pues ya digamos en esa parte la profe Nuria ha sido muy juiciosa y muy insistente en los distintos encuentros con ustedes en clases, en actividades que se han puesto, que ella ha diseñado y demás, para que ustedes aprendan a hacer las citaciones con las normas APA que se les están pidiendo. Entonces, por ejemplo, acá está la citación del artículo que yo tomé para ejemplo. Entonces, es un artículo científico de la revista Ejemplo, es la estructura que se toma desde allí. Acá hay otra fuente que tiene que ver con otro ejemplo, y la profe Nuri, no sé si allí entonces quiere ampliar un tanto más la explicación. Sí,
En el chat les puse 3 formas de cómo citar dentro de un marco teórico diferentes definiciones en artículos o libros que encontremos. Entonces, la primera, por ejemplo, ahí dice Howe, 1993, define, entre paréntesis, define el compostaje como la descomposición y estabilización biológica de sustratos orgánicos. Cuando yo voy a tomar las palabras literales del autor, primero tengo que mencionar al autor, luego el año en que se publicó el artículo, luego qué es lo que dice y lo que yo tomo literal del autor siempre debe estar en comillas. Esa es una forma de citar dentro del desarrollo o el marco teórico que usted tenga en su artículo. Otra sería así, durante el proceso de compostaje los microorganismos transforman el residuo orgánico tal como muestra la figura tal. Entonces, cuando usted trata como de sacar con sus propias palabras, es decir, cuando usted resume y combina lo que dice el autor con su propia autoría, pues en este caso usted dice eso, pero entonces dice la figura tal, pone el nombre del autor entre paréntesis, coma y el año en donde está publicado, ¿sí? La tercera es, en todo proceso de compostaje se pueden diferenciar por lo menos 2 fases, la fase de descomposición y la fase de maduración. En este caso, cuando usted hace esa citación, siempre debe tener en cuenta que siempre debe poner entre paréntesis el nombre del autor que usted está utilizando y en la fecha de publicación del artículo o del libro. Ya después en la bibliografía pues tienen que aparecer esos 2 autores que pues yo les puse ahí como ejemplo. Dentro de la bibliografía ya tiene que ir el listado. Importantísimo que usted no tiene por qué copiar y pegar el enlace, así no se hace una bibliografía. Ya con ustedes en clase, ya les he dicho muchas veces el recurso que a mí me gusta para sacar las normas APA, que lo puede hacer de manera digital, que es a través de la página Escribir, ¿sí? Ahí también se las comparto otra vez en el chat. Así, por ejemplo, cuando usted hace una citación en la bibliografía, hay que tener en cuenta que esta bibliografía debe ser presentada de manera alfabética, tiene que estar en orden alfabético. Entonces, si por ejemplo yo tengo 3 autores, Gabriel García Márquez, tengo a Juan Rulfo y en este caso tengo a Roald Dahl. Entonces, pues primero yo tengo que citar en la bibliografía a Roald Dahl, luego a García Márquez y luego a Rulfo, porque yo tengo que hacer como una ordenación de la bibliografía, no solamente en el orden en que yo consulté, o sea, yo no hago eso de que, primero consulté Wikipedia, pongamos primero Wikipedia, luego consulté Google Académico, pongamos Google Académico. No, en este caso yo tengo que colocar de manera alfabética todo el listado de fuentes que yo utilicé para componer mi artículo científico. ¿Listo? Entonces ahí como lo hace la profesora Giovanna, entonces pues ahí estuvo bien también. Y pues aquí en la parte de escribir, si ustedes hacen bien el ejercicio de escribir, ahí en el recurso, ahí si usted pega el enlace y usted lo escribe, ahí también le va a generar ciertas cosas. Cuando aparece SF, recuerde que SF es cuando a veces en algunos artículos no sale la fecha de publicación de ellos, porque a veces lo hacen de manera general. Sin embargo, pues sí es importante tener en cuenta todas estas reglas de citaciones, porque si usted no hace esa regla de citación, se considera como plagio. Y es importante que en el contexto académico, cualquier cosa de plagio, pues ya en este sentido, yo lo colocaría como un 1 y no, digamos que debería haber una penalización al respecto del plagio, que lo hay en la parte del mundo académico universitario. Eso sería mi intervención frente a la parte de citación bibliográfica, porque pues yo ya he hecho el ejercicio con los chicos, tanto de ciclo 4 como de ciclo 5, ya lo he explicado en cada una de las clases, cómo se debería hacer todo este paso a paso. Muchas gracias, profe. Exactamente, la idea es hacer algo propio, algo original, que no tengamos que estar de pronto, si ustedes ven en este script, ahí hay una pestaña que dice detección de plagio, entonces, pues la idea no es que haga plagio, sino que haga un artículo, usted haga el ejercicio, de que usted mismo se tome la tarea, de que escriba. Todo es un ejercicio, todo es un proceso y todo lo hemos venido realizando al transcurso de este año. Entonces, no lo deje para último día, no lo deje para última hora.
También, pues este es un llamado a que por favor entregue los trabajos que no ha realizado, y no los deje acumular, porque si se acumulan, entonces sencillamente, pues digamos que el que se va a estrellar es usted. Entonces trate de comenzar desde hoy a hacer su artículo científico, ya sabe cómo se hace, ya sabe cuáles son como las pautas. Nuevamente, pues digamos que les mostramos eh, dónde está pues su artículo científico como tal, ¿cierto? Acá hay un ejemplo, esto es más o menos cómo debería como quedar, ¿sí? De esa manera. Entonces ahí tiene pues digamos que varias referencias, y pues esta clase ha sido bien, digamos, ha tenido bastante pues fruto en relación a lo que debemos hacer. No nos vamos a poner a leer cada una de estas cosas, pero sí les pido el favor de que lo hagan. O sea, así como lo hizo Hanner ahorita al principio, léanlo lentamente, y así como lo hizo Sergio, que dio la idea. Entonces, ¿qué fue lo que leímos y qué es lo que qué es lo que nos piden? Tener en cuenta estas cositas que nos piden en cada una de lo que pues tuvimos acá en cuenta, ¿cierto? Tener en cuenta que eso es a doble columna, y que así se debe presentar pues el artículo científico como tal. No sé si ya podemos ir finalizando, ya pues digamos que ya tendríamos 5 minutos para hacer las preguntas. Si no, igual vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación que voy a dejar acá en los comentarios. Ese ejercicio de retroalimentación es un formulario que usted debe llenar en este momento, ya mismo, vea, ya mismo lo voy a mandar ahí en los comentarios para que usted por favor lo llene. eh, y eso también nos hace es una justificación a que usted estuvo acá en esta charla del día de hoy. Sí, recuerde que esta charla pues tiene nota, entonces para que por favor también usted dentro de la tarea, entonces si es tan amable, pues lo pueda eh, darle a entregar si usted asistió, y llenar el formulario. ¿Listo? Entonces, para que por favor nos coloque dentro de la tarea de este encuentro también el pantallazo, pues ya algunos nos han colocado el pantallazo, ya algunos han colocado la actividad, y nos llenen pues también el ejercicio de retroalimentación que estoy colocando en estos momentos. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Profe, ¿cuál pantallazo? No me quedó claro eso. ¿De esta clase? Sí, señor. Mira, creo que acá decía, buen día, tiene que la clase sincrónica, así que con gusto invitarlos al encuentro. Sí, sí, de esta clase como tal. Sí, Vale, señor. vale. Bueno, Gracias. entonces, mira, acá están tomando los pantallazos y los están mandando de que estuvieron en clase. Dale. Listo. Y llenamos, por favor, ese ejercicio de retroalimentación de la clase de hoy. Bueno, no sé si haya otra pregunta, si ya podemos Profe finalizar. Edison, de pronto Dime. recordarles a todos que para eso están o estamos las personas asesorando los proyectos. Entonces, de hecho, acá Señora. recuerden que yo estoy también asesorando una parte de noveno de Saavedra para abajo, ¿cierto, profe Nuri? Tú estás de Saavedra para arriba. Y en el caso de décimo, pues estoy desde Bernal hasta el compañero Brian Gaona. Entonces, cualquier cosa pueden escribirnos y con mucho gusto vamos ampliando las preguntas que tengan. Listo. Valery Exacto. Molina, Profe, creo que tiene una pregunta, Valery. Valery Molina, tienes la palabra. Valery, Ya, profe, dime. es que, mira, o sea, voy a entregar el pantallazo de, pues, de la clase sincrónica y me dice que no es posible, o sea, no puedo entregarla, Sí, que hubo un error. eso pasa porque todos lo están haciendo al mismo tiempo, entonces toca esperar que, eso es como cuando ustedes están en el salón de clase y todos al tiempo quieren entregarle la hoja al profesor. Toca en orden, toca ahí hacer como una filita y tener paciencia.
¿Listo? Y intentarlo ahorita más tardecito. Igual con todas las actividades. Eso pasa a veces se colapsa. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, y por favor llenar el que les acabo de colocar el formulario, por favor, que vean, les voy a mostrar el formulario que hay que llenar. Este es el ejercicio de retroalimentación que ahí se los coloqué. ¿Listo? Nombres y apellidos completos, correo, curso. Con eso también sabemos que ustedes asistieron a esta clase con este formulario. Si no lo llenan, también pues cómo sabemos si asistieron o no. ¿Listo? Profe, están preguntando en el chat, bueno, dice Joan Bora, profe, qué pena, ¿dónde estaría el documento de Google de esta clase? Ya Juan ya aclaró. Ya, gracias Juan. Listo. ¿Dónde está el documento? Sí, eso preguntaba Joan. Exactamente. Está en la tarea de STEAM más H. Listo, ahí está el documento. Y ahorita también creo que la profe Giovanna nos va a compartir ese documento. Ahí lo podemos subir también en la tarea. El de los tomates. Ya, Sí. ya te lo envío. Ay, Si quieres, gracias. para no hacerlo, más bien tú lo compartes más la plataforma. Listo. Perfecto. Entonces, yo lo espero. Bueno, no sé si será más. Ya llevamos 2 horas 21 minutos. Creo que es suficiente. Pues por hoy agradecerles pues la participación de todos ustedes. Tuvimos más de creo que 50 estudiantes en este momento conectados a esta llamada. Agradecerles muchísimo a la profe Giovanna, a la profe Nuri, que pues estuvieron dirigiendo este encuentro STEAM más H. De que pues acá están con su tiempo, ellas tienen sus clases, sus cosas que hacer, pero pues estuvieron acá dirigiendo todo este encuentro para ustedes. Entonces pues vamos a abrir los micrófonos en este momento todos y un gran aplauso para nuestras profes, gran aplauso para todos ustedes de que pues participamos de este encuentro que más que una clase, más que cualquier cosa, pues es simplemente digamos, aportar esos conocimientos, esos pocos conocimientos que nosotros tenemos y aportarlos a ustedes para que pues vayan aprendiendo. Es un encuentro donde pues de discusión, de que ojalá pues lo hubiesen aprovechado. Entonces un fuerte aplauso para todos ustedes, para mi profe, y muchísimas gracias por eso. Eso, abran todos los micrófonos. Un fuerte aplauso por este encuentro. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ya acá entonces, listo, voy a descargar el ejemplo. Lo subimos allá a la plataforma de una vez. Listo, no siendo más, pues yo creo que nos despedimos. No sé, alguien había levantado la mano, creo, no vi. No vi si todavía está con... Listo, si no, creo que nos despedimos, creo que no hay levantadas las manos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz tarde y que estén muy bien. Muchísimas gracias, profes. Muchas gracias a todos también por su participación. Que estén muy Muchísimas bien. gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profes, hasta luego. Gracias, profes, Hasta luego. Muchas gracias.